Mi hermano hizo de mi vida un infierno y luego dejó embarazada a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaran y me dejaran a mí una herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre ha sentido un profundo resentimiento hacia mí. Si piensas que era por celos, estarías equivocado. Él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que me tuviera envidia. Para darte algo de contexto, nuestra madre siempre complació a David. Él era el niño dorado de la familia. Ella le cocinaba, le lavaba la ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que lo ayudara simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí el mismo trato. Acepté esto, ya que siempre fui bastante independiente. Quizás fue un poco mi culpa por satisfacer siempre sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesité y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo e introvertido, que disfrutaba estudiar y estar solo, él era ruidoso y rudo, igual que nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, sin endulzar las cosas, y creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí por eso. Este favoritismo hizo que David fuera el consentido de la familia, y no me molestaba mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a burlarse de mí y a acosarme por ser diferente a él. Me molestaba por mi altura y por el hecho de que usaba gafas. Se metía a mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mi madre sobre lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres por invadir mi privacidad, ellos lo tomaban a broma, diciendo que no era gran cosa. Hizo cosas aún peores, como casi romper mis gafas y poner cosas asquerosas en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran dañarme los dientes. Cuando le dije a mi madre, lo desestimó diciendo que así es como los hermanos se llevan. Cada vez que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que algunos chicos me hacían bullying. En lugar de apoyarme, se ponía del lado de los abusadores, llamándome perdedor feo o mono peludo, y animándolos a golpearme, diciendo que yo solo era un gran fracaso. En otra ocasión, durante una discusión por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me suicidara. Aunque la mayoría de sus insultos no me afectaban demasiado, ese sí me dolió, porque en ese momento estaba luchando con mi salud mental. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Como mi papá trabajaba mucho y mi madre no parecía preocuparse, ella incluso me regañó una vez, diciendo que era mi culpa por irritarlo. Las cosas fueron empeorando progresivamente. En la secundaria ocurrió un incidente impactante cuando David intentó prender fuego a mi cabello y, increíblemente, nuestra madre lo defendió, diciendo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién hace algo así? Afortunadamente, mi papá finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía. Este fue un momento decisivo para mi hermano, ya que nunca antes había enfrentado consecuencias por sus actos. Se quedó genuinamente sorprendido cuando mi padre le dejó claro que ya era suficiente y que debía empezar a respetarme como su hermano mayor. Más tarde, mi papá vino a mi habitación a hablar conmigo. Nunca esperé su apoyo, porque siempre le decía a David lo parecidos que eran, y era verdad. Pero en esa conversación, mi papá admitió que había esperado durante años a que David madurara, pero poco a poco se estaba dando cuenta de que se estaba convirtiendo en un gran abusador. Escuchar esto de mi padre fue increíblemente reconfortante, y casi me pongo a llorar. Le confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso escolar. Mi padre se quedó impactado por todo lo que había soportado. Al día siguiente, habló con el director de la escuela para asegurarse de que los abusadores recibieran una advertencia sobre las graves consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, mi padre me inscribió en clases de MMA en el gimnasio local, diciéndome que necesitaba endurecerme y aprender a defenderme de los abusadores en mi vida. Admito que un chico nerd como yo tratando de aprender a pelear podría haber parecido gracioso, pero estaba muy enfocado. Administré bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y mis entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron completamente mi vida y mi físico. Un día, David volvió a hacer de las suyas. Robó mi dinero, el que recibíamos por ayudar con las tareas del hogar. Yo lo había estado ahorrando durante un tiempo. Se metió a mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera el dinero,
pero David se burló de mí, diciendo que lo único que podía hacer era correr a contarle a papá. No sé qué me pasó en ese momento, pero le di un puñetazo en la cara. Se quedó atónito, cayó hacia atrás y yo recuperé mi dinero de su bolsillo antes de empujarlo nuevamente al suelo. David empezó a llorar a gritos, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que lo había golpeado, se sorprendió y me reprendió, diciendo que debía ser un mejor ejemplo para David, quien parecía disfrutar ver cómo me robaba. Mi madre también se quejó con mi padre sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi padre, con gesto serio, nos pidió a ambos que explicáramos lo sucedido. Le conté cómo David había robado el dinero que con tanto esfuerzo había ahorrado, mientras que David trató de justificarse diciendo que lo necesitaba para una cita y que, como su hermano, debería ayudarlo. Sin embargo, mi padre le dijo a David que tenía suerte de que solo lo hubiera golpeado por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Luego le dejó claro que no tenía derecho a tomar cosas ajenas sin permiso. A David no le gustó eso y tuvo una rabieta, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero mi padre se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no me iban a castigar por haberlo golpeado, gritó cuánto me odiaba y corrió a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente había entendido que ya no podía intimidarme y que incluso mi padre había dejado de tolerar sus comportamientos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en igualdad de condiciones. Aunque ya no podía hacerme daño físicamente, recurrió a los insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Conforme pasaron los años, su comportamiento se volvió aún peor. Se volvió más irritable y de mal carácter. Cuando me acercaba a él con alguna pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perdedor entre dientes. Si necesitaba decirme algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le pregunté a mi madre por qué David no podía simplemente hablar conmigo, me pedía que fuera más comprensivo. No sabía si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y ansiaba mudarme y alejarme de él. Le pedí varias veces a mi madre que mediara una conversación entre nosotros para resolver nuestros problemas, pero siempre se negó, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pregunté su opinión sobre por qué David me trataba así, evitaba responderme. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, después de haber conseguido una beca por ser un estudiante destacado. Mi padre organizó una fiesta para celebrarlo, e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David permaneció distante y apenas reconoció mi logro. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico de mi hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa, Karen, en una fiesta universitaria a través de un amigo, y conectamos de inmediato. Provenía de un entorno religioso, donde tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero llena de alegría. Nuestros padres estaban felices por nosotros, y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una única mujer con quien compartir mi vida y a quien volver cada día. A pesar de que otras mujeres mostraron interés en mí a lo largo de los años, nunca busqué nada porque realmente me sentía feliz en mi matrimonio. Karen era mi chica ideal, y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, más adelante descubrí 2 episodios de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con su compañero de trabajo casado, que duró varios años, y el otro un breve desliz con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo, y viendo las cosas en retrospectiva, no puedo estar en completo desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podríamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes, y lo atribuye a errores de juventud y falta de madurez. Por un tiempo, las cosas parecieron mejorar.
Aunque nunca pude volver a confiar completamente en ella, hice mi mejor esfuerzo por dejar a un lado mis dudas, sabiendo que, si decidía perdonarla, debía comprometerme a empezar de nuevo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentía seguro de mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado, y éramos genuinamente felices, planificando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se vino abajo una vez más cuando me reveló que había estado teniendo una aventura de larga duración y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me invadió. Luché por comprender la magnitud de su confesión. Aturdido, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan significativo y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera completamente desconectada del dolor que había causado. Sus respuestas vagas solo me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentando la confianza rota y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen para que me dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el verdadero padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de par en par por la conmoción mientras le preguntaba qué quería decir con eso. Me explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y que ella se quedó con nosotros desde el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, que solía ser frío conmigo, fue cálido y educado con ella, lo que me alegró porque no quería que Karen se sintiera incómoda o fuera de lugar. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba bastante tiempo con mi madre siempre que podía. Se dio cuenta de la tensión entre David y yo y me preguntó al respecto. Me abrí con ella sobre nuestra relación tensa y le expliqué que tal vez nunca podríamos repararla debido a sus sentimientos no resueltos. Karen no entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas con la esperanza de que nos ayudara a acercarnos. Cada vez que planeábamos ver una película, ella invitaba a David, y terminábamos viendo lo que él escogía. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual, aunque mínimo, era una mejora en comparación con su habitual trato de silencio. Recuerdo que Karen y David pasaban el rato juntos y jugaban videojuegos, pero nunca le di mayor importancia. Karen me contó que, un día, David se abrió con ella sobre las dificultades que estaba enfrentando tras una reciente ruptura. Sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Mencionó que David coqueteaba con ella abiertamente y se mostraba como su amigo, y eventualmente, las cosas se salieron de su control. La imagen de mi esposa y mi hermano juntos me hizo sentir enfermo. Karen confesó que después se sintió culpable y lo dejó, lo que coincidía con su repentina decisión de regresar a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de quedarse, estaba decidida a irse. Cuando nos reencontramos en la universidad después de las vacaciones, estaba tan alegre como siempre, por lo que no sospeché nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David, y al no tener forma de comprobarlo, decidió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Esa fue la razón por la que nos casamos. Sentí que mi mundo se desmoronaba. El hijo al que había amado tanto podría no ser mío. Le pregunté a Karen si había estado acostándose con David recientemente, y después de un momento, asintió lentamente. Me reveló que siempre habían mantenido el contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre horas extras en el trabajo. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios en realidad eran escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si realmente quería estar con mi hermano. Karen dijo que no quería ser ella quien rompiera el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para su hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no supo cuándo detenerse. Le dije que me alegraba de que me hubiera contado la verdad, pero que iba a empacar mis cosas y marcharme. Karen comenzó a llorar, pidiendo perdón y esperando que le gritara. En cambio, empecé a hacer mi maleta con calma. Karen insistió en que si la amaba, debía luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a reaccionar como esperaba, cambió de táctica y dijo que nuestro hijo se vería afectado por el divorcio, que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que ni siquiera sabía si yo era el padre, lo que la hizo llorar aún más y acusarme de ser cruel. Parecía que realmente creía que nada podría hacerme abandonar el matrimonio.
Tal vez fue en parte culpa mía por haber dejado pasar tantas cosas en el pasado. En cuanto a ella, aunque la amaba, sentía que mi amor provenía más del hecho de pensar que teníamos un hijo juntos y de haber estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerle y ya no me quedaba paciencia. La confianza era un problema importante y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos somos imperfectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directamente a casa de mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi esposa con David, explicándoles cómo habían estado acostándose en secreto durante años. La expresión de asombro en sus rostros era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre intentó inicialmente defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacerme algo así a mí, su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me dejaran llamar a David frente a ellos. Les indiqué que se quedaran callados para tomarlo por sorpresa y hacerle creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté sobre la infidelidad. Al principio, lo negó rotundamente, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había confesado todo, empezó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más atractivo. Le dije con firmeza que lo expondría ante todos. Cuando David se burló de mí diciendo que nadie me creería porque él era el hijo dorado, me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y luego empezó a balbucear, intentando explicarse y salvar su imagen. Mi madre, aún en estado de shock, le exigió una explicación a David. Él tartamudeó un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver cómo mi madre, quien antes había sido protectora con su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción e ira. En ese momento cargado de emociones, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años, había soportado el tormento de David. Ahora, la verdad había salido a la luz y los roles se habían invertido. Era David quien quedaba expuesto, con sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de David se desvanecían, mi padre, normalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, empezó mi padre, con la voz cargada de decepción. Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste con la aventura incluso después de que se casaran. Tus acciones tienen consecuencias graves y han destruido irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Crié a ambos para que valoraran la familia, la lealtad y la decencia. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que intenté enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la conciencia de David. Tu falta de consideración por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto hacia su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado a él, sino que también has desgarrado los lazos que mantenían unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte responsables de lo que te has convertido, pero no toleraremos más este comportamiento. A partir de hoy, estás excluido de los fondos universitarios que te tenía reservados. Tendrás que averiguar por ti mismo cómo pagar tus estudios. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que acostarte con mujeres casadas te hace más hombre? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, mantuve una actitud serena. Aunque al principio quería gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la mejor forma de reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza, y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las protestas constantes de David, seguía tratando de justificarlo, pero mi padre terminó la llamada de inmediato, cortando los intentos de David por explicar sus acciones. Después, mi madre se acercó a mí y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había un entendimiento tácito y un apoyo mutuo en medio del caos familiar. Me pidió perdón por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años jamás habría imaginado este momento, siendo reivindicado y abrazado por mi madre. Después de esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen.
Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo una pensión alimenticia porque yo ganaba más que ella, pero su infidelidad jugó fuertemente a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad, y se confirmó que David era, de hecho, el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Me enfureció saber que el hijo al que había amado y criado no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que él no debía ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David, y lo odiaba. Cuando mi divorcio se finalizó, sentí una gran sensación de libertad al mudarme a mi propio departamento de soltero. Me parecía irreal vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca había tenido la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida, y lo disfruté plenamente. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi padre es increíblemente terco, y una vez que decidió cortar a David de su vida, se mantuvo firme en ello. David intentó contactar a nuestros padres e incluso apareció en su puerta rogando perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que normalmente cedía ante los berrinches de David, parecía haber terminado con él, aunque seguramente fue más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje de disculpa por lo que había hecho, lo que demostraba que no lamentaba sus acciones. Solo estaba molesto por haber sido desheredado. Mi padre me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurándose de que David no pudiera impugnar el testamento más tarde. Solo le dejaría a David un peso. Mis ojos se abrieron de asombro, ya que mi padre había trabajado duro toda su vida, incluyendo sus propiedades, fondo de retiro y seguro de vida. El total ascendía a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que, si mi padre fallecía antes que mi madre, ella seguiría viviendo en su casa, aunque la propiedad pasaría a mi nombre. No me importaba esto, ya que quería cuidar de mi madre en sus últimos años. De alguna manera, David se enteró de esto y, al no poder contactar a nuestros padres, me llamó ayer para intentar reconciliarse. Me explicó que estaba teniendo dificultades en la universidad y que, después de que Karen descubrió la paternidad del niño, lo estaba acosando para que pagara la manutención. Dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajos de medio tiempo, pero no encontraba nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que estaba acabado para mí. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, por lo que ahora era su responsabilidad. No debía llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. David empezó a alzar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, diciéndome que todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Aunque era cierto, ya no era mi problema. Le dije que lo nuestro había terminado y que nunca más me llamara, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he reproducido la conversación en mi mente. A pesar de mi odio por mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre esto o si sería un idiota si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos han preguntado por qué ya no tengo contacto con mi hijo Henry, e incluso algunos me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es una situación de padrastro, me hicieron creer que Henry era mi hijo, solo para descubrir después que en realidad es el hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me hirió profundamente y lloré durante días. La razón principal por la que no quiero contacto con Henry es porque ya no quiero a Karen en mi vida. Si sigo vinculado a su hijo, ella encontrará la manera de volver a entrar en mi vida, y yo necesito mi espacio. Tal vez piensen que soy cruel o egoísta, pero no puedo volver a verlo, al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinó correctamente que fue mi madre quien le informó a David sobre el cambio en el testamento de mi padre,
lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté delante de mi padre, y ella se derrumbó, diciendo que ya había castigado lo suficiente a David y que él había aprendido la lección. Mi padre le dijo con firmeza que si ella creía que lo que David hizo era perdonable, entonces él ya no podría seguir casado con ella, porque nunca podría perdonar una traición así. Esta amenaza hizo que mi madre guardara silencio. Mi padre dejó claro que si volvía a hablar con David y nos enterábamos, podía hacer sus maletas e irse. Como mencioné, mi padre es muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo jugamos golf todos los fines de semana, y ahora me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue a través de mi primo, quien me dijo que había estado pidiéndole dinero a todo el mundo y que, eventualmente, tuvo que dejar la universidad porque no podía pagar las matrículas. Él y Karen están viviendo juntos, y tiene un trabajo de medio tiempo como mecánico. Aparentemente, están criando a Henry juntos, lo cual supongo que es algo bueno. Nunca hablo de David con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para los que preguntan, estoy bastante bien. Me ascendieron en el trabajo hace 2 meses, por lo que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo resulta eso.